Buen día, mi nombre es Fabián Kremaski, soy médico neurocirujano de la ciudad de Mendoza, República Argentina. Quiero agradecerles al doctor Hernández Salazar por esta cordial invitación para hablar con ustedes sobre algo que hemos desarrollado que es realidad virtual en la técnica estereotáctica. El doctor Manuel Hernández Salazar ha estado recientemente en nuestra ciudad, acá en Mendoza, donde disertó varias veces sobre temas de neuromodulación, así que doblemente agradecido al doctor. En estos 30 minutos yo quiero contarles cuál fue el problema que nosotros encontramos, cuál fue la pregunta de investigación que nos hicimos, explicarles la complejidad de la técnica quirúrgica, sabiendo que esto es una charla para estudiantes y médicos no especialistas, así que voy a hacer lo más breve y sencillo posible. Quiero mencionar también uno de los fundamentos de esta solución propuesta, que es el concepto de la curva de aprendizaje que tenemos los cirujanos y cómo nosotros propusimos el desarrollo y validación de esta herramienta para, en conjunto con ustedes, sacar las conclusiones. Entonces, ¿cuál fue el problema? Hace unos años me invitaron en una charla de la Asociación Argentina de Neurocirugía a hablar sobre la biopsia estereotáctica, los errores, horrores y complicaciones de la técnica. Entonces, mientras preparaba esta charla, me hizo acordar justamente los errores, horrores y complicaciones que yo, como todos los neurocirujanos en el mundo, hemos tenido. Y en ese mismo momento había un grupo de ingenieros muy jóvenes que estaban mostrando un proyecto de realidad virtual. Entonces se me ocurrió que una de las soluciones podía ser cómo simular esta técnica que es muy compleja, lleva muchos pasos, cómo hacerlo para que en un entorno seguro para el médico y para el paciente pudieran aprender los residentes en formación. Entonces, lo que yo ahora le voy a mostrar en los pocos minutos siguientes es cómo es la técnica estereotáctica, cuáles son los pasos que hay que seguir y cómo eso nosotros lo llevamos al laboratorio de realidad virtual. Si yo tengo un paciente con un tumor profundo, como acá lo podemos ver, un tumor de tronco encefálico, yo lo que necesito es, de alguna forma, colocar esta aguja de biopsia en este lugar preciso y sin dañar ninguna otra estructura aledaña. Y estas estructuras aledañas, como podemos ver, son estas fibras. Esto es una resonancia, una tractografía real de un paciente. Hay que atravesar estas fibras, saber cuáles de estas fibras pueden ser atravesadas y cuáles no, sin dejar secuelas importantes a los pacientes. Y sobre todo, pasar esta telaraña vascular sin producir una ACV. Entonces es algo muy complejo. Por supuesto que para los neurocirujanos experimentados ya sabemos que esto es como un GPS. Si yo les pregunto a ustedes cómo ir de un lugar a otro de la hermosísima Ciudad de México, ustedes ponen la dirección y Google Maps, por ejemplo, los va a guiar sin ninguna dificultad. Ustedes lo que han hecho en Google Maps es poner dos datos, longitud y latitud. Y el GPS es el que los lleva a ese lugar. Nosotros vamos a ver que el concepto es parecido, pero es más complejo. Y nuestro GPS es esto que están viendo acá, que es un marco estereotáctico. Por favor, vean esta estructura, este es el marco que yo utilizo, porque lo que hicimos para la simulación en realidad virtual fue documentar este mismo marco y las cirugías que hacemos habitualmente. Este es nuestro GPS. Este es el que nos dice mediante las coordenadas X, las coordenadas Y, la coordenada Z en profundidad y este arco que se mueve adelante, atrás y a los laterales con los ángulos alfa y beta. Con esos 5 datos es como nosotros podemos acceder como un GPS a zonas profundas del cerebro, sin dañar al paciente. Entonces, el procedimiento quirúrgico lo planteamos en 4 salas, que es la sala de consulta y revisión del estudio, la sala de tomografía, donde colocamos el marco estereotáctico, la sala de control, donde elegimos el corte de la tomografía y planificamos la trayectoria mediante estas coordenadas cartesianas espaciales que les comenté, que es X, Y y Z.
y finalmente en la sala de operaciones. Estas 4 salas fueron replicadas virtualmente. Una de las características que tiene este simulador es justamente que, al ser un elemento pedagógico para los residentes de neurocirugía, pero también para los estudiantes de medicina, porque lo hemos usado con ellos, es replicar todo el proceso de la cirugía. Van a ver que hay muchos simuladores de alta calidad que simulan solamente el proceso quirúrgico, pero nosotros decidimos hacer absolutamente todo el proceso, desde la revisión de los estudios del paciente hasta la toma de la muestra de biopsia estereotáctica. Para esto se requiere una logística, esto es lo que nosotros preparamos antes de ir al quirófano, este es el marco estereotáctico desarmado y la cirugía consiste en colocar el aro con anestesia local al paciente. Este aro es muy importante, esta diapositiva, porque este aro muestra que hay que colocarlo en cierta forma y en cierto lugar. ¿Por qué? Porque si está mal colocado, nosotros vamos a tapar el tumor cuando hacemos la tomografía. Entonces, si bien nosotros seguimos una línea órbito-meatal, es muy frecuente que nosotros ajustemos el marco, ya sea para un lado, para el otro, para abajo, para arriba, y vemos que esté lo más simétrico posible, y una vez que nosotros estamos satisfechos, después lo ajustamos al cráneo del paciente. Por supuesto que con anestesia local para que no le duela. Una vez que tenemos el marco correctamente colocado, lo llevamos al tomógrafo. Este es un tomógrafo convencional. Hacemos la tomografía con los fiduciales, que son estos elementos plásticos que ven acá, que es lo que nos va a dar las coordenadas estereotácticas. Hacemos la tomografía con estos fiduciales, que son estos elementos plásticos, un cuadradito que van a ver acá, lo alineamos con el láser del aparato y se hace una tomografía convencional. Nosotros después en la sala de control, acá tenemos el scout habitual, elegimos el corte, hacemos las coordenadas cartesianas, acá como yo les decía, lateral es la X, antero-posterior es la Y y la profundidad es la Z. Con eso vamos al quirófano, con esos datos, acá los tenemos pegados, vamos al quirófano, armamos el recto del marco estereotáctico y procedemos luego a la trepanación, la cirugía propiamente dicha. Entonces, se hace con anestesia local, muy sencillo, colocamos la biopsia, fíjense que un orificio de trépano muy pequeño, y con esta cánula tipo Sedan que se abre y se cierra, extraemos el material para mandar a anatomía patológica. Muy bien, ¿por qué es importante aprender esta técnica estereotáctica? No solo para tomar biopsias cerebrales, evacuar hematomas, evacuar abscesos cerebrales, etcétera, etcétera, sino porque es la base de la neurocirugía funcional y la neuromodulación, que es la especialidad médica y con el apoyo de ingenieros y bioingenieros de las técnicas quirúrgicas utilizadas para operar la enfermedad de Parkinson, epilepsia, distonía, trastornos psiquiátricos como el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, obesidad, inclusive la enfermedad de Alzheimer. México es una potencia mundial en este tipo de cirugías, así que ustedes están bien al tanto de lo que yo les estoy diciendo. Estas técnicas de neuromodulación que les estaba comentando, aparte de esa parte cerebral con el marco estereotáctico, finaliza la cirugía con la colocación del marcapaso cerebral, que no está contemplado en esta simulación, pero se los menciono para cerrar la idea de la importancia de la técnica estereotáctica. Otro de los puntos que tuvimos en cuenta para desarrollar esto es la curva de aprendizaje. Todos los cirujanos, cualquiera sea la especialidad, tenemos que aprender mediante cirugía. Recientemente, esto que es algo tradicional en medicina, está siendo cuestionado. Algunos dicen que habría que buscar algunas formas para suplementar. Nunca se va a reemplazar aprender operando, por supuesto, eso es imposible, pero se considera que algunas herramientas tecnológicas permiten acelerar el aprendizaje con menos riesgo para el paciente.
Esto se ha visto, por ejemplo, en la Asociación Americana de Neurocirugía, como un planteo real e importante, no es nuevo, fíjense que esto es del 2013, se ha usado para distintas técnicas quirúrgicas, como la cirugía hipofisaria, o también para las cirugías de columna vertebral. O sea, que hay un planteo, hay una preocupación en el mundo neuroquirúrgico para ayudar a formar los mejores neurocirujanos posibles con el menor riesgo para los pacientes. De la misma manera que un piloto de un avión se entrena en un simulador de realidad virtual en tierra para después poder volar con más seguridad y con el menor riesgo posible para los pasajeros. El concepto es exactamente el mismo, tratar de aprender lo mejor posible con el menor riesgo posible. ¿Qué propusimos nosotros entonces? Un simulador de realidad virtual con tecnología áptica que nosotros lo desarrollamos en nuestra facultad y sobre todo, lo más importante desde el punto de vista científico es la validación del modelo. Ahí ya se los voy a explicar con un poquito más detalle. Nosotros ya venimos en nuestra área utilizando tecnología como el Google Glass en su momento, unos dispositivos para disminuir los mareos en el uso de realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Así que para nosotros el uso de la tecnología es algo que nos resulta bastante atractivo y consideramos que es muy útil. Por supuesto que no reemplaza la parte humana bajo ningún concepto. Con las premisas que yo les conté recién, teniendo en cuenta la complejidad de la curva, teniendo en cuenta la complejidad de la técnica y los cuestionamientos éticos de la curva de aprendizaje, se hizo un desarrollo en la universidad, como les decía, con ayuda de neurocirujanos, físicos médicos, estudiantes de medicina, desarrolladores, programadores. Tuvimos meses reunidos discutiendo cuál era la mejor forma de hacer este simulador. Hubieron muchísimas pruebas de concepto hasta que al final se pudo desarrollar el prototipo. Este prototipo tiene la parte de simulación virtual, que ya les voy a mostrar un video, y la parte de tecnología áptica. Para los que no sepan qué es la tecnología áptica, es la tecnología que permite simular el tacto al cirujano. Es fundamental para cualquier simulador de neurocirugía poder percibir el tacto de lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que se desarrolló, lo validamos. La validación significa que lo que estamos presentando es válido, valga la redundancia. Significa que es de utilidad médica. Esto no es un juego de realidad virtual. La diferencia entre un juego de realidad virtual y una herramienta médica es que tiene que estar validado científicamente. Y tal vez lo más importante y lo más difícil de todo el proyecto es la correcta validación científica de estas herramientas. Esto se hizo también de distintas maneras, con grupos de neurocirujanos. Acá les estoy mostrando también varios neurocirujanos que se reunieron en Mendoza en ese congreso que les comentó que nos visitó el doctor Hernández Salazar. El doctor Carrillo también nos visitó de México, el doctor Velasco, y tuvimos muchísimos amigos de México en este congreso que nos ayudaron a esta validación del modelo para decir que hoy que es una herramienta científica extremadamente útil. Yo ahora les voy a mostrar un video y les voy a ir explicando cómo lo hicimos. Fíjense, entonces yo les mencioné de 4 salas. Esta es la primera sala, es donde nosotros revisamos los estudios del paciente, donde vemos que está todo bien. Fíjense que esto al ser inmersivo significa que nosotros podemos mover en 360 grados. Ahí estamos haciendo un chequeo de todos los elementos. Por supuesto que este video está editado para hacerlo más ágil. Acá llegamos al tomógrafo, la sala del tomógrafo. El marco estereotáctico se puede poner en la sala donde está internado el paciente o se puede colocar al lado del tomógrafo. Por una cuestión de practicidad, nosotros elegimos hacerlo todo junto. Yo les decía que era muy importante colocar el marco y fíjense la utilidad que tiene el modelo donde yo me puedo agachar, puedo ir por detrás del paciente, puedo moverlo para un lado, si me quedó asimétrico volver a corregir y el instructor que está al lado está viendo si el residente lo está haciendo bien o mal.
Simulamos, como les dije, todo, inclusive hacer la asepsia del lugar, colocar la anestesia local. Ahí tomamos la anestesia local, para que el residente recuerde que esto lo tiene que hacer, por supuesto, ahí se va vaciando la jeringa. Esto hay que hacerlo en los 4 lugares. Se colocan los pines. Este sistema, si bien acá el residente que lo estaba haciendo colocó el aro, no es lo que hacemos habitualmente. Nosotros armamos el aro y los tornillos en el aire y después lo presentamos al paciente. Pero bueno, lo importante es que vaya haciendo todos los pasos, que es lo que nosotros vamos corrigiendo. Una vez que el marco, fíjese el torque que se hace, fíjense cómo con el áptico nosotros podemos desplazar y ajustar el tornillo hasta que esté bien ajustado. Luego colocamos los fiduciales, que eran esos plastiquitos que yo le comenté. El paciente ya está en el tomógrafo. Se puede ver perfectamente cuál es el frontal, cuál es el derecho, cuál es el izquierdo, de acuerdo a lo que nosotros elegimos para hacer la biopsia estereotáctica. Tiene que estar bien colocado. Vuelvo a insistir que el instructor está al lado con una planilla evaluando al residente si está haciendo todos los pasos bien. Una vez que el residente ha colocado todos los fiduciales correctamente, el derecho del lado derecho, izquierdo, si es upward, o sea, si está arriba o abajo, se realiza la tomografía. Entonces, hacemos el tomógrafo, simulamos cómo ingresa, y fíjense el detalle también de el láser que les había mostrado para saber si está bien alineado o no. Cuando nosotros estamos seguros, se hace la tomografía. En la sala, fíjense cómo se va a desplazar en la tomografía, se desplaza los fiduciales y va a aparecer acá el tumor, que es el lugar donde vamos a biopsiar. Después vamos al quirófano, terminamos de armar el marco estereotáctico. Este marco, como yo les decía, es una réplica exacta del marco que yo utilizo. Para esto hubo que hacer una fotografía tridimensional de todo y cada una de las piezas, medirlas y hacer que encajaran cada una perfectamente como se hace en la vida real. Acá, por una cuestión también de simplicidad, lo que nosotros queremos es que el residente siga el orden y la forma de armar el marco estereotáctico. Una vez que está armado, lo tiene que colocar del lado derecho o del lado izquierdo. Se puede desplazar esto para que nos podamos asegurar que está colocado como corresponde. Siempre les recuerdo que el instructor está viendo todo. Ahí ven cómo se desplaza y cada una de estas piezas se puede desplazar para que coincida con las coordenadas estereotácticas X, Y y Z. Ajustamos y recién ahí vamos al áptico. El áptico, acá era para mostrarle cómo el residente va a tomar estos elementos que simulan absolutamente todo, desde el marcador, el separador de piel, el bisturí, succión, el trépano para hacer la craniotomía y la seda, que es la aguja para tomar la biopsia, que vemos si está abierta y cerrada. Después se toma la muestra y ahí concluye la simulación en realidad virtual, inmersiva a 360 grados, con tecnología áptica. De esta manera, el residente puede hacer numerosas veces el procedimiento hasta que aprenda la técnica. Como conclusión, a pesar de ser amante de la tecnología, inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera, al igual que Heidegger, consideramos que lo más importante en lo técnico no es la tecnología, sino la parte humana, que eso va a ser absolutamente irreemplazable. Les agradezco muchísimo su atención y esperemos vernos pronto alguna vez en forma presencial cuando finalice la pandemia. Muchas gracias.